estado de excepción y vamos camino a un tercer mes. ¿Tiene esto fecha de caducidad? Durante este mes o estos meses del estado de excepción, ¿qué se ha hecho para dar solución a la crisis carcelaria en el Ecuador, que ha cobrado ya hasta el momento 19 víctimas? Para el análisis hemos invitado esta mañana al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador. Gracias por acompañarnos. Buenos días y bienvenido, doctor. ¿Cuál es su lectura de lo que está ocurriendo en las cárceles del país y por qué este estado de excepción, al parecer, y no sé si mi percepción es errada, no estaría dando los resultados anhelados, o al menos no con la celeridad que quisiéramos? Buenos días, un afectuoso saludo a la ciudad de Guayaquil, ahora que se cumplen 484 años de fundación. Y efectivamente, creo que uno de los problemas del estado de excepción ha sido que las acciones y mecanismos que se han establecido para poder solucionar un problema tan urgente y sobre todo que está afectando al sistema de rehabilitación social como tal, ha sido indudablemente el tema de la seguridad al interior de los centros penitenciarios, que indudablemente en el tema o en estos más de 2 meses de estado de excepción no se ha podido resolver. Indudable, hay que reconocer que este es un problema demasiado complejo. Eso no se va a resolver en 2 ni 3 meses. Estamos hablando de un problema estructural, una falta de una política pública del Estado como tal, que se ha visto reflejada en una crisis que en estos momentos amenaza, primero por un lado, la propia organización y el propio desarrollo de un sistema que tenía que tener una serie de componentes. Y que colapsó. Colapsó. Está colapsado, y no solo eso, María Luisa, el asunto es que de aquí, si tenemos un poco o seguimos las tendencias que actualmente se presentan, del mes de diciembre del 2018 al mes de junio estamos hablando 4.000 personas o 4.000 internos, PPLs, han incrementado el sistema de rehabilitación. Con la misma lógica, diciembre tendremos unos 3.000, 4.000 PPLs más, y con lo cual indudablemente habrá colapsado mucho más el sistema. Doctor, uno escucha, Defensoría del Pueblo, ayuda para el pueblo, y es indudable que las personas privadas de la libertad, si bien están cumpliendo una sentencia, una pena por un delito cometido en contra de la sociedad, no les quita su condición de seres humanos. Más allá de reforzar las medidas, los controles, de ser más rigurosos, creo que es importantísimo, y usted lo debe tener más claro que yo, el poder ayudar a estas personas y equiparar con medidas que les permitan, por ejemplo, ser atendidas en el área de la salud, que tengan una mejor alimentación. Se quejan de que el agua potable no es potable y que toman cualquier cosa menos agua potable. Y entonces yo creo que eso, en lugar de calmar los ánimos, lo que hace es encender más la violencia y la situación adversa y difícil que se vive en los recintos carcelarios del país. Sí, por supuesto, y adicionalmente existen una serie de problemas que tienen que ver obviamente con la falta de provisión de servicios básicos. El agua potable es uno de los servicios fundamentales que no está siendo atendido. Solo consideremos el tema del Centro Regional de Rehabilitación Social de la Tacunga, que tiene problemas de abastecimiento de agua potable, y en los diversos centros de rehabilitación, que además del agua potable tiene que ver con el hacinamiento de los centros penitenciarios. Lo que da paso a los problemas de salud. Problemas de salud, problemas de violencia, problemas de inseguridad. Tomemos en cuenta que a nivel nacional, el mayor hacinamiento que se presenta, estamos hablando del 200% de hacinamiento en centros penitenciarios en las provincias. Y a nivel nacional, obviamente, un porcentaje mayor al 40%. Pero creo que es uno de los aspectos fundamentales que siempre es importante dejarlo sentado. El tema estructural de las cárceles, el modelo de gestión del sistema penitenciario está colapsado, ha fracasado. El gobierno, en su intento de controlar un problema real, grave y sobre todo muy complejo, lamentablemente con el estado de excepción no ha logrado controlar ni la seguridad, ni mucho menos implementar mecanismos de rehabilitación social. ¿Qué se puede hacer desde la Defensoría del Pueblo del Ecuador para, de una u otra manera, coadyuvar a dar soluciones, al menos las más urgentes, y atender las necesidades prioritarias de esos seres humanos que están privados de su libertad? La Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos. En el tema de las personas privadas por libertad, debemos considerar que son, primero, ante todo, seres humanos. Aquí no estamos discutiendo cuál ha sido
el delito por el cual hayan o están cumpliendo una pena. Para eso se encuentra el sistema como tal. Y partiendo de esa premisa, ¿qué es lo que están haciendo? Y justamente uno de los temas fundamentales que hemos planteado al directorio del organismo técnico, porque consideremos o entendamos que existe un organismo técnico de rehabilitación social del cual la Defensoría del Pueblo forma parte, pero que también está el Ministerio de Deportes, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Cultura, la Secretaría de Deportes, en fin. El Ministerio de Salud para poder atenderlos. El Ministerio de Salud. Y cada uno de los componentes que forman parte del directorio tienen una tarea fundamental dentro del proceso de rehabilitación. Como digo, este es un problema que no se lo ha visto desde el punto de vista de la rehabilitación. En estos momentos, el estado de excepción solo ha atacado el problema de la seguridad. Pero lamentablemente, si no le atamos al tema de la rehabilitación, tendremos personas que salen en libertad y que vuelven a reincidir. Por lo tanto, un círculo vicioso que efectivamente terminará afectando al propio sistema como tal. Hecho el diagnóstico, sabiendo lo que hay que hacer, ¿qué se está haciendo? Le pregunto esto porque usted está en la Defensoría del Pueblo del Ecuador y seguramente tiene trato o conocimiento de lo que se está haciendo para también atender al ser humano. Sí, lamentablemente, como digo, el gobierno nacional lo único que se ha preocupado es en el tema de la seguridad. Creo que no resuelve una complejidad de una situación tan grave que no solamente es un tema de seguridad, sino es un tema de rehabilitación. Mientras no tengamos una política pública realmente orientada, por un lado, a rehabilitar a las personas que se encuentran privadas por la libertad, pero sobre todo que entienda las causas de esta dinámica. Porque posiblemente estamos atacando solamente las consecuencias de un problema grave, pero no las causas. Y las causas parten de un Código Orgánico Integral Penal, de un tema de un abuso inclusive de la prisión preventiva, en donde hay el 34% de personas privadas de libertad con prisión preventiva. Quiere decir que la justicia también tiene su parte en esto. Por supuesto, este es un sistema en donde el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y las instituciones que forman parte del organismo técnico tienen un papel fundamental para solucionar la crisis. Doctor, usted ha tocado un punto que es esencial y es el tema de la rehabilitación. Mire que hasta el nombre cambió. Anteriormente los centros carcelarios eran centros de rehabilitación de tal o cual localidad o provincia. Ahora son centros de privación de libertad. Es decir, suena a castigo, a encierro, pero por ningún lado, ¿verdad? Cuando se decía centro de rehabilitación, aunque el preso iba a purgar una pena, uno tenía la esperanza o abrigaba la esperanza de que ahí adentro de los recintos carcelarios se le iban a brindar las posibilidades de rehabilitarse para luego reinsertarse a la sociedad y convertirse en un ente productivo, activo y de bien. Efectivamente, hay un tema, es que el sistema como tal sigue siendo un sistema de rehabilitación. La finalidad que establece la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal para las personas privadas por la libertad es la rehabilitación. Esto no se podría entender si solamente detenemos a una persona, sancionamos a una persona que guarde o purgue una pena sin un proceso de rehabilitación. Por eso es tan importante que entendamos la lógica de por qué se encuentran integrados dentro del organismo técnico de rehabilitación social al Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, porque al integrar este organismo ministerios que tienen que ver con educación, trabajo, salud, estamos enviando el mensaje de que este es un proceso o un problema en donde tiene que ver como punto fundamental la rehabilitación. Para pasar a otro punto, ¿cómo va ese engranaje, esos encuentros, esas mesas de diálogo y para que conduzcan a acciones concretas para dar esa verdadera rehabilitación? Ya, yo tengo que en eso llamar la atención sobre un tema que me parece importante y que no se ha considerado. Ya. Si estamos hablando de un estado de excepción, que inclusive en el propio estado de excepción se establece la obligatoriedad de que cada 15 días se debe informar al organismo técnico de rehabilitación social. Lamentablemente, ni se ha convocado, se convocó una sola vez el 26 de junio, se quedó para el 11 de julio nuevamente convocarlo cada 15 días no hay nada. No se convoca. Y estamos hablando de que es el directorio del organismo técnico de rehabilitación social, encargado de establecer la política pública de rehabilitación, encargado del tema de la administración de los centros penitenciarios, pero que en este año 2019 ha sido convocado una vez. Eso es gravísimo, así no avanzamos para ningún lado. Es justamente porque estamos hablando de que el gobierno nacional tiene una política en donde el SNAI, que es la Secretaría Nacional de Atención Integral del Adulto Mayor, está ejecutando prácticamente aislada del organismo técnico toda la política de rehabilitación social, y creo que ese es un error verlo como que una sola entidad como el SNAI
pueda solucionar un problema complejo que debe estar integrado por todos los organismos, sobre todo secretarías del Estado, que tienen que ver con el tema de rehabilitación social. Buen punto, sin lugar a duda. Rápidamente pasar a otro tema de otro grupo de la población que no deja de ser también un grupo vulnerable e importante. Y me refiero a los representantes de los jubilados del Ministerio de Educación que el día de ayer estuvieron presentes en la Comisión Legislativa, donde estuvo pues citado el señor ministro de Finanzas. Ellos exigen un cronograma claro de pagos y la eliminación del pago en bonos. ¿Qué hacer por estos jubilados del magisterio ecuatoriano que dieron su vida a favor de la enseñanza, de la educación de muchos de nosotros, pero que hoy se les dice: este va a ser el cronograma, les pagamos con papeles y ellos quieren su dinero? Muchos están enfermos, algunos están en huelgas de hambre, otros participando en manifestaciones y marchas, se lo digo porque lo conozco de buena fuente, han tenido hasta problemas de salud muy adversos. Vea, ese es un problema muy acuciante que preocupa y debe preocupar obviamente al país en general. Estamos hablando de los maestros jubilados, personas que han entregado su vida no solamente por educar y enseñar a generaciones enteras de ecuatorianos y ecuatorianas, sino que adicionalmente tienen un derecho. ¿Cuál es? El que se les entregue sus compensaciones jubilares. No están pidiendo ningún favor y en eso sí hay que ser completamente claro. La Defensoría del Pueblo le ha exigido al Gobierno Nacional. Había un compromiso firmado el 23 de mayo, lo firmó el ministro de Finanzas, lo firmó el ministro de Trabajo en presencia del propio presidente de la Asamblea Nacional. Ellos dicen que han cumplido. Lamentablemente no se ha cumplido, tanto es así que los propios maestros jubilados se encuentran en una huelga de hambre, que eso es un atentado contra la vida, la integridad de personas, de adulto mayor, que debe tener el gobierno una prioridad. Como Defensoría del Pueblo, como Institución Nacional de Derechos Humanos, hemos planteado de que no se les puede maltratar a los jubilados, al adulto mayor, al maestro, a la maestra jubilada, y se les debe dar una atención oportuna. De lo contrario, la pregunta que surge en este tipo de problemas es ¿por qué se firmó un acuerdo el 23 de mayo, luego el 28 de mayo ratificándolo, para justamente solucionar un problema que ahora vemos que se ha dilatado, que no les dan una solución adecuada y por ende los derechos de los maestros y maestras jubilados ha venido siendo vulnerado constantemente y sobre todo con un maltrato del gobierno, que en eso tenemos que establecer y exigir el reclamo y sobre todo la atención oportuna a estos maestros. ¿Ustedes seguirán respaldándolos? Completamente estamos junto con los maestros y maestras jubiladas exigiendo que el gobierno nacional cumpla con una obligación que la suscribió, la firmó el 23 de mayo y por ende debe ser cumplida. Gracias por su presencia, doctor Carrión. Amigos televidentes, hemos tenido la presencia en vivo del doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo del Ecuador. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.